Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Sennaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vayamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Nos encontramos ante el proyecto de la construcción de una torre. Sí, el hombre está unido. El hombre quiere demostrar su poder. Posiblemente el relato surge dentro de las tradiciones diferentes que tiene el mundo hebreo sobre la potencialidad del hombre, sus capacidades. Y es aquí en este relato donde se ve precisamente
en un comienzo una unidad lingüística y luego una diversidad lingüística. La torre refleja precisamente el hecho de una unidad y quieren colocar en la cima el contacto del hombre con Dios. El hombre quiere ser famoso, más importante si la torre ha de llegar al cielo. Es decir, quiere acortar las distancias que ya separan al hombre de Dios por la desobediencia de Adán y Eva. Esa empresa parece no tener límites. El hombre quiere llegar hasta el final. De allí nace la intención de confundir las lenguas por parte de Dios. El hombre se cree un ser sin límites. Entonces, desaparecida la lengua común, ya no se entenderán y van a desistir de su empeño, de su deseo. Es una bella tradición que nos deja una buena lección. Es Dios el que viene en busca del hombre. Es Dios el que extiende la mano. Es Dios el que desciende para que el hombre pueda subir, pero haciendo su voluntad y no la del hombre. Babel proviene de un vocablo antiguo mesopotámico, balal, embrollar, confundir. Por eso allí hay confusión. Está lejos de la etimología real, que también significa Babel, casa de Dios o de los dioses. Y el equivalente en el hebreo es Betel, según Génesis 28:17, casa de Dios. La confusión de lenguas hace la dispersión como consecuencia del pecado. Pero luego también esas mismas lenguas, por gracia de Dios, se unirán para que todos los hombres de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones confiesen a Dios. Nos lo dirá el Apocalipsis. Cuando el hombre quiere construir sin Dios, es un hombre que está sin espíritu y maquina a ciegas sus decisiones. Precisamente el Evangelio de Marcos hoy, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde? Pierde por su soberbia, por su prepotencia. Nos encontramos pues en esta segunda parte del Evangelio después de la confesión de Marcos, que coloca a Pedro diciendo que Jesús es el Mesías. Y entonces Marcos hace descubrir por parte de Pedro una confesión que todavía los discípulos no logran entender perfectamente. Jesús, al contar cómo es su mesianismo, quiere que nadie se ilusione, sin tener bien claro lo que puede suceder en esa trayectoria. Cuando hay un personaje importante, quienes se quieren constituir líderes en torno a él. Y Jesús quiere desilusionar a la gente para hacerle ver que él no es un prepotente Mesías, sino un siervo servidor. Entonces comienza a desmantelar los ideales mesiánicos de los discípulos, la posibilidad del liderazgo, el construir un proyecto de ambiciones de poder. Por eso Jesús entonces los deja confundidos. Sí, cuando se camina al estilo de Jesús, el hombre comienza a ser marginado de la sociedad en la que vive, porque la sociedad en que se vive hoy se requiere del poder. Renunciar a sí mismo no es una cuestión pasiva, sino la espiritualidad del seguimiento de Cristo. Aquí no hay que hablar de imitaciones, como en algunas espiritualidades se nos quiere hacer ver, imitemos a Jesús. No, es seguir a Jesús para hacer de la vida con Él
un estilo de vida. No seguimos a Jesús imitándolo, seguimos a Jesús teniendo sus sentimientos, su estilo de vida. Ahora bien, no andamos buscando la muerte por la muerte, no. Es que buscar la muerte por la muerte no tiene nada de evangélico. Es que la consecuencia del seguimiento y de hacer la voluntad del Padre puede traer el sacrificio. Los seguidores de Jesús no pasan su existencia acumulando riquezas y tierras, que eso es ganar el mundo entero, ni tampoco buscando martirios. La consecuencia del seguimiento de Jesús en la vida de cada uno puede tener finales distintos. Miremos las vidas de los santos. Hay que hacerlo todo con fe. Y la fe no debe llevar a exhibirse buscando martirios o problemas, pero tampoco hay que ocultarse. No, hay que vivir el seguimiento de Jesús en la fe, que nos debe llevar a la escucha atenta para hacer la voluntad del Padre. La fe no puede estorbar nunca, porque el día que la fe estorbe, ya no es fe verdadera. Serán religiosidades, serán piedades, pero fe auténtica no lo es. Hoy nos tenemos que preguntar hasta qué punto puedo yo como creyente considerarme verdadero discípulo de Jesús. ¿Qué busco yo en el seguimiento de Cristo? ¿Qué busco yo para hacerme un buen cristiano? De allí depende que no salga yo confundido como los de Babel. Aquí requiere la experiencia profunda de Jesús, sabiendo a quién sigo, que no es a un líder de poderes humanos, que no es a un líder de triunfalismos, sino que es a un hombre de servicio y de entrega generosa para cumplir la voluntad de Dios entre sus hermanos en el momento histórico que le toca vivir. A nosotros hoy nos toca este momento, un mundo donde hay gente descreída, donde la fe se mira como un aspecto de la cultura, donde hay corrupción, donde a Jesús se le invoca cuando se le necesita o se le utiliza, y donde el instrumento religioso muchas veces se confabula con otros intereses que no son los de Jesucristo. Purifiquemos nuestra fe, que es purificar nuestra religión, para que así podamos seguir verdaderamente a Jesús, renunciando a aquello que no es digno del nombre de cristianos. A todos, un feliz fin de semana en el Señor, y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.